intentado organizar desde el Círculo con el motivo de organizar una charla-debate sobre Europa y la influencia política que ésta tiene en nuestro país, y más con motivo de las próximas elecciones europeas que se van a celebrar el próximo 25 de mayo. Antes de empezar a presentar a los invitados que hemos invitado, obviamente, me gustaría recordaros que el Círculo Podemos Alcalá de Henares es una herramienta que se ha construido únicamente con el objetivo de que todos vosotros y vosotras participéis activamente en él. En nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, que es muy fácil de buscarnos, el Círculo Podemos Alcalá de Henares, constantemente estamos publicando tanto la convocatoria de estas asambleas como toda la actividad que tiene el Círculo. Así que yo por mi parte un poquito más que deciros, que os animo a que os acerquéis, a que participéis, porque yo estoy convencido, la verdad, que es que de todos juntos y juntas podemos, de eso no me cabe ninguna duda. Voy a pasar a presentar a los invitados. Tengo por aquí apuntado, ¿vale? Para no equivocarme. Tenemos a Miguel Urbán, gestor cultural y candidato a las elecciones europeas por Podemos, y a Jaime Pastor, profesor de la UNED de la Facultad de Ciencias Políticas. Primero van a intervenir ellos y luego vamos a abrir una ronda de micrófono abierto para que toda la persona que quiera participar, pues que lo haga. Y pues nada más, así que os dejo con Jaime, que creo que va a ser la primera persona que intervenga, ¿vale? Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en este debate. Yo también formo parte de Podemos, del Círculo de Moncloa, Chamberí, Tetuán. Bien, bueno, hablar ahora de la Unión Europea, ¿no? Porque en realidad, claro, lo primero que hay que aclarar es que Europa no es solo la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es parte de Europa. Y eso es lo importante primero aclarar, ¿no? Porque hay países importantes, relevantes, que no están dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, hablar ahora de Europa es mucho más fácil para las personas que hemos sido críticas del proceso de construcción de la Unión Europea desde el principio, ¿no? Porque sabéis que en el caso español, pues claro, en la salida de la dictadura, pues había esa ilusión en que Europa iba a ser la solución al problema español, que íbamos a ser uno de los países más ricos de Europa, ¿no? Y que íbamos a estar en eso, entre los ganadores, ¿no? Y claro, algo de esa ilusión se hizo algo de realidad, ¿no? A partir de, digamos, mediados de los 80, bueno, en el 86 es cuando hubo la entrada en la Comunidad Económica Europea, pero ya sabéis que el precio fue la entrada en la OTAN, ¿no? Y a pesar de que hubo un gran movimiento en contra de la entrada de la OTAN, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues había una etapa de crecimiento económico, de euforia económica todavía, y algo llegó, ¿no? Para ayudas, infraestructuras y demás, ¿no? Pero bueno, el coste enorme fue el proceso de desindustrialización que se sufrió en partes importantes del Estado, ¿no? Y claro, luego, cuando llegó la entrada en el euro, pues también hubo esa ilusión de, bueno, con el euro, pues el crédito va a circular fácilmente, y hubo ese boom inmobiliario financiero que luego, bueno, pues ha conducido al estallido, ¿no? Yo creo que ahora es más fácil, estamos viendo incluso en los sondeos, la sensación creciente en la población española, como en la mayor parte de la europea, sobre todo en los países del sur, de que, bueno, pues realmente ha sido una trampa, ¿no? Es decir, en realidad la entrada en la eurozona, la entrada en el euro, se ha convertido en un instrumento de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, ¿no? de recorte creciente de las conquistas sociales. Es decir, si en España llegamos tarde al estado del bienestar, ¿no? que cuando empezó prácticamente ya estaba en crisis en Europa, pues claro, luego lo que hemos visto ha sido que ese estado del bienestar limitado que se fue dando, sobre todo con la extensión del derecho a la salud y
del derecho a la educación a partir de mediados de los 80, bueno, pues luego se ha ido convirtiendo en un estado residual, ¿no? Es decir, a medida que el neoliberalismo ha ido avanzando, ¿no? Y claro, eso tiene que ver con lo que ha sido el proyecto europeo, ¿no? Yo recuerdo en otra charla, hay que recordar que los estados del bienestar surgen después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de competencia con el bloque soviético, de reconstrucción del capitalismo occidental, ¿no? Y de una relación de fuerzas potente de los movimientos obreros, ¿no? Que obliga a reconocer una serie de conquistas, ¿no? En ese sentido, recuerdo la película El espíritu del 45 de Ken Loach, ¿no? Si no la habéis visto, pues yo creo que es muy significativa, ¿no? Es decir, hasta gobiernos democratistas en Alemania o hasta en Gran Bretaña, bueno, fueron los laboristas, pero hasta el propio Churchill tuvo que prometer reconocimiento de una serie de conquistas sociales, que la derrota del nazismo y del fascismo permitió generar avances y conquistas importantes desde el plano social y democrático, precisamente porque había un temor del capitalismo a que realmente su propio modelo de dominación fuera cuestionado, ¿no? Pero claro, ya el acuerdo entre Alemania y Francia, las dos principales potencias de construcción de la Comunidad Económica Europea, ya es un acuerdo para ir invirtiendo esa relación de fuerzas surgida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso se va conformando progresivamente, sobre todo por parte de Alemania, porque en Alemania lo que predomina es un liberalismo desde el Estado, es decir, que generar un capitalismo competitivo, sí, con otros bloques económicos, ¿no? Pero sobre la base de ir integrando a la clase obrera. En el caso francés es más difícil, porque la relación de fuerzas es más potente. Vemos que incluso llega al 68, ¿no? Cuando realmente hay la huelga general más importante de la historia de Francia. Pero bueno, para ir rápido en este recorrido, lo importante es ver, claro, cómo al no tener una salida rupturista, todo lo que es el ciclo de luchas del 68, a lo que vamos asistiendo a partir de los años 73-75 es a esa onda larga neoliberal, ¿no? La onda larga neoliberal que va diciendo, bueno, oye, vamos a ir reduciendo esas conquistas que tuvimos que reconocer después de la Segunda Guerra Mundial, y para eso, y eso empieza, digamos, ese europeísmo neoliberal empieza sobre todo en el Acta Única también, a partir del 86, y en el Tratado de Maastricht, ¿no? El Tratado de Maastricht, aquí hay gente, digamos, con cierta edad, ¿no? Y tenemos que recordar, pues claro, como el Tratado de Maastricht lo que pretendía es forzar una convergencia meramente monetaria, formal, de cumplir con unos requisitos en el plano del déficit, en el plano del PIB y demás, ¿no? Pero sin buscar en ningún momento la convergencia laboral, convergencia fiscal, ¿no? Y en un contexto, claro, de economías muy heterogéneas. Lo que está claro es que el euro era muy funcional a la potencia hegemónica ya entonces, que era Alemania, ¿no? Y generaba unas relaciones asimétricas con otros países, ¿no? Y claro, en ese marco, en la conversión del cumplimiento del déficit, de la estabilidad de precios, de exigencias monetaristas neoliberales, pues lo que hace es ir disciplinando a los trabajadores en distintos países, ¿no? E ir introduciendo las políticas que se conocen como las políticas del consenso de Washington, ¿no? Es decir, ir introduciendo privatizaciones. Ayer mismo, bueno, anteayer, sí, recordaba en La Sexta, no sé si lo visteis, ¿no? Pues cuando hacían en esta noche un recordatorio de las políticas de privatización, de las privatizaciones que había habido, bueno, prácticamente empiezan en 85-86, ¿no? Es decir, ya con los gobiernos de Felipe González, ¿no? Luego darán un salto, sobre todo a partir del 96, con José María Aznar, ¿no? Pero lo fundamental es ir introduciendo esa política de forma gradual,
en función de cuál era la relación de fuerzas en cada país, ¿no? Es decir, introducir un proyecto por arriba, falsamente federalista, porque lo único que se federa es la política monetarista, la política del control de los precios, del déficit y del gasto público, ¿no? Por encima de los propios parlamentos, ¿no? Y claro, lo que hay son esas privatizaciones cada vez de sectores más importantes, se empiezan con sectores estratégicos, energéticos, industriales, ¿no? Pero luego, como estamos viendo, se llegará a la sanidad y a la educación, ¿no? Se conforma un capitalismo antisalarial. Es decir, realmente la gran novedad, la gran diferencia de ese capitalismo neoliberal es que, a diferencia de la etapa anterior, bueno, pues hay un equilibrio, digamos, una competencia entre los precios y los salarios, ¿no? Pero a partir, sobre todo, de los años 80, bueno, ya incluso desde el Pacto de la Moncloa, en el caso español, lo que hay ya es una política que llaman de rentas, es decir, de hacer que los salarios se suban siempre por debajo de los precios, ¿no? Y bueno, luego ya con la entrada en el euro, ¿no? Y con lo que significan las políticas del Tratado de Maastricht, pues claro, y lo que se va aplicando es una política de endeudamiento de las personas, ¿no? Que hay una reducción de los salarios directos, ¿no? Y una facilitación del acceso a la vivienda o a otros derechos a través de la facilitación del crédito que se hace por parte de la banca, gracias a también el crédito que facilitan los bancos alemanes fundamentalmente y también franceses, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es señalar cómo durante una etapa de relativo crecimiento económico era en cierto modo compatible el facilitar esa política de endeudamiento a la gente, ¿no? Haciéndoles ver que podían compartir la burbuja financiera, especulativa, inmobiliaria que se estaba dando, ¿no? Pero claro, cuando ha estallado esa burbuja, se ha demostrado que eso ya es insostenible, porque la gente, claro, ya no podía pagar los créditos que tenía, ¿no? Y eso ha llevado, bueno, pues que realmente hoy nos convirtamos, para ir rápido, España, digamos, de lo que decía Zapatero, que iba a ser ya era la octava potencia y iba a estar en la Liga de Champions y iba a superar a Italia, ¿no? Pues ahora está convirtiéndose en un país endeudado, periférico, ¿no? Y que además ha agotado el modelo productivo que tenía basado en la construcción, ¿no? Y las grandes infraestructuras. Hemos visto todo lo que ha sido en la construcción de infraestructuras completamente superfluas, ¿no? El despilfarro de aeropuertos, parques temáticos, etcétera, ¿no? Y claro, todo eso en el marco de una estructura antidemocrática, ¿no? Es decir, que lo que se ha buscado en el proceso de construcción de la Unión Europea, bueno, hay un galimatías de instituciones, ¿no? Podemos hablar de claro, ¿dónde está el poder de decisión en última instancia? En el Consejo Europeo, digamos, de los ministros, y sobre todo en el ECOFIN, en los ministros de Economía y Finanzas, ¿no? Pero claro, en realidad quien está gozando de una autonomía absoluta es el Banco Central Europeo. Hoy tendría que haber cortado esto. Bueno, lo siento. Entonces, claro, lo que vemos es, por un lado, un Consejo Europeo de jefes de gobierno y de ministros en función de los temas, fundamentalmente el ECOFIN, que es el que va acordando posibles iniciativas legislativas con la Comisión Europea, ¿no? Pero por encima de ellos, y completamente autónomos, se sitúa el Banco Central Europeo, ¿no? Que tiene como única misión la estabilidad de precios. No se preocupa en absoluto del empleo siquiera, como hace la Reserva Federal Alemana, ¿no? Y luego tenemos el Tribunal Europeo de Justicia, que bueno, es verdad que en algunas cuestiones como el medio ambiente incluso ha criticado
determinadas políticas medioambientales que se han adoptado en el caso español, pero que ha sido un tribunal que ha ido facilitando también el dumping laboral y fiscal que se da dentro de la Unión Europea, ¿no? Es decir, cuando ha habido algún recurso de trabajadores contra unos sueldos que les pagaban por debajo de lo que legalmente les correspondía en el país donde se encontraban, pues siempre ese Tribunal de Justicia, joder, que yo no lo había pagado. Voy a quitarlo. Siempre ese Tribunal Europeo de Justicia dictaba a favor de los empresarios, ¿no? Y entonces, claro, eso ha sido algo que, bueno, pues que ha contribuido a ir dotando a la Unión Europea de una constitución material, económica material, por encima incluso de las constituciones de los estados, porque es verdad que incluso la Constitución española tiene una parte de derechos sociales que no son reconocidos como derechos fundamentales, ¿no? Pero que, bueno, que se puede reclamar, ¿no? No se puede reclamar ante los tribunales, pero bueno, se puede reivindicar. Decimos, tenemos el derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Y claro, todo eso se ha ido devaluando a través de toda una serie de directivas que se han ido adoptando a lo largo, sobre todo, de los años 90, a través de las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia y, bueno, luego también a través del Tratado de Lisboa. Es decir, recordaréis el debate que hubo sobre la Constitución para Europa, ¿no? Es decir, aquí, bueno, pues claro, Zapatero, como quería ser el más entusiasta de Europa, fue el primero que hizo el referéndum, ¿no? Para ayudar a los demás. A pesar de eso, en Francia y Holanda se rechazó esa Constitución. Esa Constitución lo que pretendía era blindar el neoliberalismo, ¿no? Es decir, incluso una fórmula que en los años, bueno, incluso a finales de los años 40, incluso los 50, como era la economía social de mercado. La economía social de mercado era una fórmula, de alguna manera, de equilibrio entre esa presión consecutiva de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, el proyecto de restauración del capitalismo, ¿no? Y, bueno, pues esa fórmula se la cargaron abiertamente ya en la Constitución Europea, ¿no? Pero bueno, esa Constitución Europea no salió. Pero luego lo que hicieron fue aprobar el Tratado de Lisboa, ¿no? Que en realidad era una adaptación de lo mismo que se había rechazado en esas constituciones, ¿no? Pero claro, luego con la crisis, con el estallido de la crisis financiera, en nuestro caso inmobiliaria, del rescate bancario, de la crisis de la deuda pública que se ha generado, sobre todo en los países del sur, lo que estamos viendo es que se ha ido conformando ha ido plasmando en la realidad lo que ya era algo que estaba en el fondo, es decir, la existencia de un centro y de una periferia dentro de la Unión Europea, una fractura creciente entre los países acreedores y los países deudores, ¿no? Entre los países exportadores, principalmente Alemania y los del norte, y los países del sur, que no tienen una capacidad de exportación y por tanto lo que hacen es ir hacia la devaluación interna salarial, ¿no? Y en ese marco, bueno, pues a apostar por lo que algunos llamamos un federalismo autoritario, ¿no? Es decir, que realmente con lo que estamos viendo, de lo que están aprobando en los últimos tiempos, ¿no? Lo que hay es un intento claro de imponer lo que llamamos un cesarismo burocrático financiero por encima incluso de los parlamentos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo ayer, ayer en El País mismo, ¿no? Pues podéis ver cómo los presupuestos de los gobiernos de la Unión Europea y particularmente los países del sur son presupuestos fiscalizados por los hombres de negro, ¿no? Es decir, por los expertos, los llamados expertos de la Comisión Europea, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, lo que significó el artículo 135, la reforma express del artículo 135 de la Constitución Europea en agosto de 2011 fue, como siempre, en este caso, el querer ser más europeístas que nadie, ¿no? Y aprobar lo que luego se ha llamado el Pacto Fiscal, ¿no? El Pacto Fiscal es un tratado, no es un acuerdo de la Unión Europea, es un tratado internacional
entre los países de la eurozona para comprometerse a que el déficit, es decir, si un país tiene más del 60% de deuda respecto al PIB, ningún Estado se puede superar el déficit del 0,5%, ¿no? Y por lo tanto imponiendo restricciones claras al gasto público y por supuesto cuando hablamos de gasto público estamos hablando de gasto social, porque no están reduciendo el gasto en policía o digamos, en defensa incluso, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que está haciendo es ir conformando una Unión Europea cada vez más autoritaria, ¿no? Con unas autoridades cada vez más fuera del control de los propios parlamentos, ¿no? Que no tienen ninguna capacidad de modificar los presupuestos por encima de esos límites constitucionales, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ya digo, a lo que estamos asistiendo hoy es a un despedazamiento o a un fraccionamiento creciente de lo que es la Unión Europea y particularmente una competencia creciente entre los propios países de la eurozona, ¿no? Y una dictadura de los mercados financieros sobre los países endeudados, ¿no? Es decir, que si nos referimos a Grecia, pues como sabéis, los datos de Grecia hoy son dramáticos, ¿no? En Portugal no es tan grave como en Grecia, pero son recortes cada vez más duros y más crecientes, ¿no? Y bueno, pues claro, a lo que estamos asistiendo es a que realmente ya no se ofrezca ningún relato, ningún proyecto europeo que vaya a restaurar, digamos, las conquistas sociales que fueron de alguna manera su referente, ¿no? Pero cuando se habla de la seña de identidad de Europa respecto a otras partes del mundo, porque se dice que era el modelo social. Pero claro, justamente eso es lo que ahora se está cuestionando abiertamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya digo que en ese contexto yo creo que estamos obligados a abordar debates. Yo creo que Podemos, evidentemente, estamos en una formación joven, una candidatura joven, que todavía no hemos podido discutir sobre todo esto a fondo, pero sí es importante dejar claro que el futuro de Europa no puede estar en la actual Unión Europea, ¿no? Y por eso en el programa de Podemos, que se dio el otro día, bueno, pues claro, se planteaba abiertamente pues medidas como la de los del Tratado de Lisboa, como la desobediencia al pago de la deuda, ¿no? Como la necesidad de plantear un proceso de democratización de Europa, no de la Unión Europea. Es decir, en el grupo, por ejemplo, que estuve yo en el encuentro del círculo, pues pensábamos que dos ideas fuerza importantes para oponer a la actual encrucijada en que se encuentra la Unión Europea tienen que ser por la soberanía de los pueblos, ¿no? Y por la construcción democrática de otra Europa. Soberanía de los pueblos significa dejar claro que hoy lo que hay es una soberanía superestatal en la que están mandando, bueno, pues, los fondos de inversión institucional, los fondos buitre, esos que aquí están comprando las viviendas de protección oficial, ¿no? Esas élites directivas cada vez más mezcladas con las élites políticas corruptas, ¿no? Y bueno, esa dictadura de esas élites, ¿no? de ese triángulo de intereses con un poder creciente de los lobbies industriales y financieros, pues es la que realmente debemos cuestionar, ¿no? Y ahí, bueno, evidentemente el tema de la deuda, que Miguel supongo que hablará luego, pues es una cuestión clave, porque claro, se convierte en el instrumento de disciplinamiento de las poblaciones, como se hizo y se quiso hacer en América Latina, ¿no? Es decir, que tenemos que aprender esa experiencia de lo que pasó en Ecuador o de lo que pasó también en Islandia, ¿no? En Islandia hubo un rechazo al rescate bancario, ¿no? Y bueno, no es que hoy estén en el paraíso, pero desde luego están en mejores condiciones que países como Holanda
o Grecia, que están obligadas a obedecer al pago de la deuda, ¿no? Y claro, construcción democrática de otra Europa, claro, significa plantearla desde la soberanía de los pueblos y desde procesos constituyentes de cada pueblo, ¿no? Y claro, ahí sí que es un largo camino a plantear, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que plantearíamos también, y yo creo que podemos tener bastante consenso dentro de Podemos respecto a esta cuestión, es que si llegara al gobierno una fuerza de alguna manera en la cual pudiera participar una candidatura como Podemos, pues claro, lo que tendría que plantearse abiertamente es desobedecer a las exigencias de ese pacto fiscal, derogar el artículo 135 de la Constitución reformado, ¿no? Plantear una reforma fiscal radical, ¿no? Que esa es la gran cuestión, ¿no? Pero claro, no, es que no tenemos, tenemos que recordar porque no tenemos ingresos suficientes. Bueno, claro, porque estamos viendo cómo se está saliendo de la crisis. Están saliendo de la crisis los de arriba con más ricos que antes, ¿no? Y en cambio los de abajo estamos saliendo, vamos, no estamos saliendo, estamos estancados, ¿no? En una situación más desigual. Recientemente ha salido un libro de un economista, Thomas Piketty, que precisamente ha contado con datos cómo se ha agravado la desigualdad social enormemente desde los años 80 hasta ahora, ¿no? Y con la crisis, pues claro, por lo que llamamos la terapia del shock, pues está sirviendo para esa agravación todavía de las desigualdades sociales básicas, ¿no? Por lo tanto, digamos, la desobediencia al pacto fiscal, a los memorándum de entendimiento que acompañan las exigencias de no salirse del déficit y demás a la hora de elaborar de los presupuestos, ¿no? Tienen que ir acompañadas de esas medidas de reforma fiscal radical, de auditoría ciudadana de la deuda. Es decir, aunque nosotros ahora, bueno, cada uno puede tener alguna opinión distinta pues, sobre lo que significa Syriza, lo que plantea Alexis Tsipras en Grecia, pero bueno, ojalá, ¿no? Ojalá en estas elecciones europeas, aunque ya sabemos que la mayor parte de la población se va a abstener, ¿no? Aquí se habla de una participación del 43%, pero ojalá tengamos alguna sorpresa positiva en países como Grecia, ¿no? Que ayuden a plantear la auditoría internacional de la deuda, o al menos de los países del sur, ¿no? En los próximos tiempos. En un Parlamento Europeo que no va a ser la cosa, porque claro, es verdad que el Tratado de Lisboa le daba algunas competencias más al Parlamento Europeo, pero como codecisión, ¿no? Con la Comisión Europea y con el Consejo Europeo, ¿no? No tiene capacidad e iniciativa legislativa propia el Parlamento Europeo, ¿no? Y claro, en ese sentido sí sería bueno que tuviéramos eso, nuestros portavoces en ese Parlamento Europeo, que junto con diputados y diputadas de otros lugares pudieran plantear esa auditoría independiente de la deuda, denunciar la deuda ilegítima, ¿no? Que tendría que ver con los rescates bancarios y demás, ¿no? Y cuestionarse también, plantear una quita, porque bueno, ya sabéis que eso es lo que pasó con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 53 hubo un acuerdo, el Acuerdo de Londres, en el que hubo una condonación notable de la deuda de Alemania contraída después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, no hablemos ya de los casos de Irak, ¿no? Después de la guerra y demás, ¿no? Es decir, que si se puede, pero no quiere, ¿no? Es decir, esta deuda es impagable, está aumentando cada vez más, precisamente por las tasas de interés que vienen, los tipos de interés que acompañan al pago de la deuda, ¿no? Y bueno, por lo tanto, más pronto o más tarde habrá que plantear el negarse al pago de la deuda ilegítima, ¿no? Esto yo creo que es, ya digo, una cuestión clave que es importante que mantengamos en el centro. Es verdad que mucha gente todavía no asocia claramente esos recortes que se están aplicando con lo que significa utilizar ese dinero para el pago de la deuda, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hay una labor, digamos, pedagógica importante en los próximos tiempos para hacer ver a la gente que, bueno, pues que como
pasó en América Latina, hay que cortar ese círculo vicioso, hay que romper, ¿no? Y bueno, pues esa sería una vía de salida a la crisis actual, ¿no? Bien, yo creo que esto sería lo fundamental, no sé si llevo mucho tiempo ya, pero yo creo que estaría ahí lo fundamental en la Unión Europea. Dejar claro que se acabó el sueño europeo reflejado en una Unión Europea que nos iba a ayudar a formar parte de los grandes países ricos del pelotón de cabecera, ¿no? Constatar abiertamente que eso va unido a la crisis de régimen actual que estamos viviendo aquí, que en esta crisis de régimen hay una ilegitimidad creciente que va asociada a cómo está cuestionando las conquistas sociales que en el pasado hemos ido logrando, por muy frágiles que fueran, que todo eso va acompañado de una desdemocratización creciente del régimen español, por supuesto, pero también de las instituciones europeas, que nunca han sido democráticas, pero bueno, en cierto modo pasaban a veces por el filtro de los parlamentos, incluso a veces tenían que hacer un referéndum, aunque luego pasaban de él, ¿no? Pero ahora eso es abierto, es decir, ellos confían en los expertos. Bueno, hoy mismo recordaba Joaquín Estefanía en el país, ¿no? Lo que llaman la maldición de Juncker, ¿no? El candidato el amigo de la derecha europea, ¿no? Que decía, sabemos las medidas que hay que aplicar, para responder a las necesidades de esa oligarquía financiera transnacional, es decir, el austericidio, pero lo que no sabemos es cómo volver a ser elegidos después de aplicar esas medidas. La única que lo hace es Merkel, ¿no? Que Merkel repite, porque claro, Alemania está en una posición privilegiada. Pero bueno, no olvidemos que también aplicó hace mucho tiempo una política de recortes drástica de los propios trabajadores alemanes, que como sabéis, la precarización de la fuerza de trabajo en Alemania es enorme. Es decir, manda la Troika, manda Merkel, ¿no? Junto con el Fondo Monetario Internacional, por tanto, que forma parte de la Troika, y con esa oligarquía financiera transnacional, ¿no? Y a lo que vamos a asistir en el futuro es a una salida que os decía antes, que sería federalista autoritaria por un lado, o bien a respuestas nacionalistas xenófobas, como estamos viendo en Francia, en Holanda, en distintos países, incluso en Grecia, con Amanecer Dorado, que también tenemos que combatir abiertamente. Porque claro, no pensamos que la salida sea volver, digamos, al viejo Estado-nación anterior, ¿no? Y además convirtiendo en chivos expiatorios a la mano de obra más sobreexplotada que durante todos estos años ha servido para esos grandes beneficios de los de arriba, ¿no? Y eso no puede ser la salida que podamos oponer al autoritarismo de la Troika, ¿no? Dentro de esa estrategia futura también tenemos un debate abierto, que sería qué hacer con el euro, ¿no? Que no sé si Miguel va a hablar algo luego de esto, ¿no? Es decir, ahí, bueno, pues yo creo que ya en Podemos no ha habido una discusión. Es decir, yo creo que evidentemente lo mejor habría sido no haber entrado en el euro, porque ya digo, los que fuimos críticos del Tratado de Maastricht ya estábamos denunciando que dadas las desigualdades entre las economías de distintos países, en cuanto hubiera crisis, habría una crisis del euro, y en todo caso se reflejarían esas desigualdades entre unas economías y otras, ¿no? Ahora el problema es, estamos dentro del euro, el problema sería cómo desarrollar una estrategia de desobediencia a la Troika, a Merkel, ¿no? Y a los mercados, ¿no? Y asumir dentro de esa negativa al memorándum, al pacto fiscal, al pago de la deuda, los riesgos de salirse de deuda, ¿no? Pero yo digo, verlo como una consecuencia de una política de desobediencia que desarrolláramos, no como el punto de partida, ¿no? Porque de alguna manera eso podría generar también unos desarreglos
económicos, sociales importantes, sobre todo si se plantea a escala de un solo país. Es decir, ojalá la hipótesis optimista sería, claro, como plantean algunos colegas economistas, que hubiera tal proceso de convergencia entre los pueblos de Grecia, Portugal, el Estado español e incluso Italia, que permitiera que juntos pudiéramos plantear esa estrategia de ruptura con esta Unión Europea, de desobediencia a la dictadura de los mercados y de asumir, sí, los riesgos de la salida del euro, buscando crear entre nosotros una moneda común. Claro, pero eso permitiría, ya digo, una mejor relación de fuerzas frente a esa troika y frente a esos mercados, ¿no? Pero ya digo, en el fondo, el gran problema es cómo recuperar esa fuerza colectiva que antes de los años 80 permitió ir avanzando en esas conquistas, ¿no? Y cómo luego se ha ido debilitando. Mientras no recuperemos esa fuerza colectiva, mientras no reconstruyamos un movimiento de movimientos, ¿no? Siguiendo la línea, bueno, las marchas de la dignidad que tuvimos el 22 de marzo, bueno, pues es un estímulo en ese sentido, ¿no? Es decir, después del 15M, después de las mareas, hemos visto unas marchas de la dignidad, digamos, con un sello más, digamos, de clase trabajadora, ¿no? Desbordando incluso el marco de los sindicatos mayoritarios, con unos eslóganes muy claros, ¿no? Pan, trabajo, vivienda, no al pago de la deuda, apertura de procesos constituyentes de los pueblos. Bueno, pues eso es lo que hay que estimular. Es decir, yo creo que no podemos hablar de alternativas sin destacar que desde luego no tendremos fuerza en ninguna institución si no hay fuera de esos parlamentos, de esas instituciones, un nuevo movimiento obrero, un nuevo movimiento de movimientos que realmente genere esperanzas de que sí se puede, no quieren y habrá que echarlo. Bueno, y lo dejo ahí. Gracias. Yo prefiero hablar sin micro, no sé si me escucháis. ¿Me escucháis todos sin micro? Es que veo, sí te veo. Si estoy de pie no pasa nada. La dictadura de las cámaras, ¿no? Habitualmente. Varias cuestiones. Intentaré, lo primero, dar las gracias al Círculo de Alcalá por habernos invitado y sobre todo a todas vosotras por haber venido, ¿no? Yo creo que Europa no suele suscitar mucha ilusión entre la gente, solo hay que ver que son las elecciones que normalmente menos se vota, ¿no? Y hay más abstención, no solo aquí, sino prácticamente en el conjunto de Europa. Y yo creo que eso se expresa un poco por una serie de cuestiones. Que la primera es que no sabemos realmente qué se decide en Europa, ni sabemos qué es Europa. O sea, esto es la Unión Europea, no sé. A mí me gusta además, allá donde voy, caminar preguntando, avanzar preguntando. Es un deje que aprendí hace un tiempo, cuando empecé a militar, los zapatistas, y me gusta mucho. Entonces os preguntaré algunas cuestiones, no en plan profesores, no sabéis suspendidos, pero sí por lo menos para que nos permita hacer un poco más dinámica la charla, aunque luego tengamos una tertulia después, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿alguien sabe cuál es el entramado de Europa? ¿Cuál es el entramado institucional de Europa? O sea, alguien aquí me podría decir, bueno, la Unión Europea es esto. Más o menos. ¿Y sería más o menos? Ajá. Ajá, más o menos. Por ejemplo. Sí, bueno, incluso, por ejemplo, hay una cuestión, o sea, que luego, ¿cómo se ha ido construyendo, no? O sea, que han sido contratados siempre muy particulares, muy en lo económico, poco en lo político, en cierta medida, y incluso, ¿dónde se toman las decisiones? O sea, porque una cosa es el entramado institucional y luego, por ejemplo, lo que nosotros elegimos directamente como ciudadanos es el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo, por desgracia, a día de hoy sus competencias son muy limitadas en Europa. Son muy limitadas. Y yo creo que cada vez la gente se da más cuenta de eso.
Y se ve que las decisiones importantes no son tomadas en un Parlamento elegido directamente por la ciudadanía europea. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, los tratados de libre comercio, que ahora Jaime no lo ha comentado, yo también le paso la lección a Jaime, luego él me la pasará en el tren de vuelta, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Unión Europea, por ejemplo, que es algo que está pasando muy desapercibido y que puede tener una influencia directa sobre nuestras vidas brutal, sobre el tema de los servicios públicos, como la sanidad, la educación, donde abre procesos de mercantilización y de libre competencia, incluso de impugnación por parte de multinacionales de los países firmantes de ese Tratado de Libre Comercio, que pueden ser profundamente lesivas para nuestros derechos ya de por sí mermados en este proceso de crisis sistémica. Cuando hablamos de crisis sistémica, que a veces suena a palabrota, ¿sabes? Y algo un poco raro, es una conjunción de crisis. O sea, que no solo estamos ante una crisis económica, estamos ante una crisis de civilización, estamos ante una crisis incluso de modelo, estamos ante una crisis energética, estamos ante una crisis ecológica, estamos ante una crisis alimentaria. Esa conjunción de crisis es lo que hace, lo que nosotros podemos entender, esa multidimensionalidad de esas crisis, una crisis del sistema en sí mismo. Y por eso estamos en un momento tan delicado, en un momento de impasse tan importante, ¿no? En esa crisis sistémica que decimos, la Unión Europea juega un papel fundamental, normalmente lesivo para los pueblos europeos y para la ciudadanía europea. Pero lo que hay que entender, y es una cosa que decía Jaime, que para nosotros es fundamental, es que no hay salida fuera de Europa. O sea, lo que nosotros no podemos plantearnos, ¿sabes?, es un repliegue nacional. Necesitamos Europa, necesitamos más Europa y necesitamos comprender que la Unión Europea no es Europa. Con lo cual, lo que vamos a hacer en estas elecciones europeas es luchar para construir otra Europa. Una Europa diferente a la que hasta ahora se ha ido construyendo. Y eso es lo que planteamos, porque mucha gente te dice, hostia, ¿por qué os presentéis a las elecciones europeas? Si al final en el Parlamento se decide más bien poco. Por cierto, esa deslegitimación tan brutal que estaba sufriendo el Parlamento Europeo ha hecho que también tengan que reaccionar las élites europeas y hayan planteado, por ejemplo, que sea el Parlamento Europeo el que decida al presidente de la Comisión, que eso es una novedad. Y se están postulando ahora los diferentes candidatos, ¿no? No sé si los conocéis más o menos. ¿Conocéis a quiénes están planteando de candidatos? Para presidir la Comisión Europea. La Comisión Europea es un elemento fundamental. Ahora está Durão Barroso. ¿Quiénes? ¿Conocéis a quiénes están más o menos presentando? ¿No va a seguir Durão Barroso? No va a seguir Durão Barroso. De hecho, en teoría lo va a elegir el Parlamento Europeo por primera vez. Por primera vez. Están presentando, por ejemplo, el Partido Popular Europeo presentó a Juncker, el ex primer ministro de Luxemburgo, que es uno de los hacedores de los rescates, si le pudiéramos llamar así, rescates, ahogar a alguien más en el fango, en Grecia, en Chipre, en Portugal. En el Partido Socialista Europeo está presentando a eso. Que se pronuncia mal, a un líder del SPD, del Partido Socialdemócrata alemán, Martin Schulz, ¿no? Por ejemplo, el GUE, la Izquierda Unitaria Europea, va a plantear a Alexis Tsipras, que es el presidente o el portavoz de Syriza, del partido ahora con mayor intención de voto en Grecia, que se opone firmemente al pago de la deuda y que plantea una auditoría ciudadana en Grecia. Podemos, lo que ha planteado, es apoyar a Tsipras como opción. Con nuestros eurodiputados apoyaremos a Tsipras. Porque muchas veces, por ejemplo, ni siquiera conocemos ni los grupos parlamentarios que hay
el Parlamento. También está el grupo parlamentario de los Verdes, que va a plantear a José Bové. No sé si os suena, no sé si os acordáis. Ese campesino francés que en los años de antigua inflación derribaba McDonald's con su tractor, por ejemplo, ¿no? Los liberales, si digo la verdad, no sé a quién van a presentar, ¿sabes? Y luego están los no adscritos. Esos serían los grupos actuales del Parlamento Europeo, ¿vale? También hay una cuestión que ha dicho Jaime, que para mí no es menor, que es que por primera vez se plantean la posibilidad seria de que la extrema derecha llegue a tener dos grupos parlamentarios diferentes en el Parlamento. La extrema derecha llegó a tener uno, que se llamó Euronat, ¿vale? Euronat se rompió, por ejemplo, porque la extrema derecha europea es muy dispersa entre ellos y también tiene sus rencillas, ¿no? Y la nieta de Mussolini llegó a llamar gitanos de mierda a los romanos, ¿no? Pues había 4 eurodiputados romanos que hacían posible ese grupo de la extrema derecha y rompieron rápidamente. Pero ahora, la hija de Le Pen, Marine Le Pen, está ya planteando la posibilidad de un nuevo Euronat, de un nuevo grupo de extrema derecha. Incluso, y se le da como primera o segunda fuerza en las encuestas francesas a la extrema derecha. En Inglaterra también se le da a un partido de extrema derecha como el UKIP, se le da, sí, segunda o primera fuerza en las encuestas. En Hungría, el partido directamente clasificado como nacionalsocialista, neonazi, joven, se le da segunda fuerza también en las encuestas. Digo para que veamos, incluso en las anteriores elecciones que han sido ahora en Hungría, sacó el 24% de los votos. O sea que las amenazas que se están vertiendo también sobre Europa y sobre los modelos diferenciados de Europa son muy importantes. Por eso nosotros tenemos que disputar qué idea de Europa queremos. Porque evidentemente no queremos la Europa de la dictadura de los mercados, la Europa falta de democracia y antidemocrática que tenemos ahora mismo. Pero evidentemente no tenemos nada que ver con la Europa que plantean el Frente Nacional, el UKIP o el Amanecer. Porque creemos, y lo vuelvo a decir, que nuestra solución es más Europa. Y para eso, si solos no podemos, con amigos. Queremos ir a Europa a encontrar amigos. Queremos ir a Europa a construir alianzas. ¿Y para qué? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Yo creo que son cuestiones que suelen salir. El tema de la deuda para nosotros es un eje central. Ahora mismo la deuda en los países del sur de Europa es un elemento fundamental de expropiación reiterada de los pueblos del sur. Es un momento de aleccionamiento de las políticas económicas. Y podríamos ver, como decía Jaime, el resultado que ha tenido en América Latina las políticas de la deuda. O podríamos ver que muchas veces hay deudas que no solo son ilegítimas, sino que también son impagables. La deuda que contrajo el gobierno de Ecuador en su proceso de independencia en 1810 con Inglaterra, ¿sabéis cuándo la pagó? Más o menos. 1973. O sea, más de 100 años impagable. Las estimaciones de la deuda griega, si la tuvieran que pagar tal como la tienen ahora mismo, estarían condenando a más de 5 generaciones, estarían hipotecando el futuro de más de 5 generaciones a pagar una deuda que no han generado. Que no han generado. Eso es directamente hipotecar nuestro futuro. Y nosotros tenemos que romper con el chantaje de la deuda. Pero no podemos romper solas. Por eso es necesario lo de con amigos. Con amigos sí podemos. Sí que con una mayor capacidad. Entre los países del sur sí que podemos decir no al chantaje de la deuda. Porque hay que entender que el problema no es nuestro.
o no es simplemente nuestro. Había un economista que decía que si el señor que está detrás de la cámara debe 1 millón de euros al banco, quien tiene un problema es ese señor. Pero si ese señor debe 100.000 millones de euros al banco, el que tiene el problema es el banco. Y aquí los que tienen el problema con la deuda griega, la deuda española, la deuda portuguesa, son en gran medida los bancos. Bancos fundamentalmente franceses y alemanes. No es que se hayan hecho antes quitas, sino que hay que incluso dirimir, y por eso hablamos de construir una auditoría ciudadana bajo control social de todas las deudas para que nos permita ver cuál es una deuda legítima y cuál es una deuda ilegítima, que no es nuestra. ¿A qué me estoy refiriendo? Creemos que la deuda de Bankia es nuestra. O sea, la deuda que han generado la mayoría de las entidades bancarias, en gran medida por estafarnos, es nuestra. Porque durante tanto tiempo han privatizado los beneficios y ahora socializan sus pérdidas. Vamos a tener que pagar su orgía. O sea, vamos a pagar eso. ¿Cómo juega con nosotros en el casino? Al final, con los casinos, lo único que hay que hacer es romper con la dinámica de la banca siempre gana. No, aquí no puede ganar la banca porque si no entonces perderemos todos nosotros. Pero para eso yo creo que hay que construir 3 cuestiones fundamentales. En nuestro Estado tendremos que modificar la Constitución para eliminar el artículo 135 que modificaron para que pagáramos la deuda por encima de cualquier otra opción. Y para eso vamos a necesitar un elemento que es fundamental, que es conseguir un gobierno valiente. Necesitamos un gobierno valiente que haga lo que tiene que hacer para que la crisis no la paguemos los de siempre. El problema es que creemos que no existen gobiernos valientes. Nunca han existido gobiernos valientes. Existen pueblos valientes. Existen pueblos que obligan a los gobiernos a hacer las políticas que tienen que hacer. Y lo que estamos planteando desde Podemos es construir esos pueblos valientes. Esos pueblos que no acepten lo que pasó en Grecia. ¿Os acordáis cuando el primer ministro griego dijo, vamos a preguntar al pueblo si quiere aceptar los recortes o no? ¿Os acordáis lo que pasó con él? ¿Qué le echaron, no? Bueno, renunció. Renunció. Vale. Le llamaron y dijeron, oye, ¿cómo se te ha ocurrido? ¿En qué cabeza cabe preguntar a la gente? Por Dios. ¿Y a quién pusieron? ¿La troika? Bueno, pusieron a un banquero. Pusieron a un tío directamente y dijeron, tú ahora primer ministro. ¿Le votó a alguien? No. ¿Pasó algo? No. Eso era un problema que no era un gobierno valiente. No. Era un problema de que no existen gobiernos valientes. Lo que debemos de construir en el sur de Europa son pueblos valientes que obliguen a los gobiernos a hacer lo que tengan que hacer. Y no puedan imponernos a ningún títere, ni a ningún funcionario de negro, ni a ningún señor de negro, que venga a decirnos qué política tenemos que hacer. Pero eso no lo podemos hacer solas. Por eso hay que ir a Europa a buscar alianzas, a construir esas alianzas. Eso para nosotros es fundamental. Hay que ir a Europa para plantear elementos como que tenemos que cambiar de política energética. Es una cuestión que metemos en el programa, un elemento fundamental. Hay que ir a Europa a decir, basta ya de cambiar el clima, que lo que hay que hacer es cambiar el mundo. Pero no cambiar el clima, que es lo que nos llevan cambiando. Que es que dentro de poco no vamos a tener planeta donde vivir. Y eso se está viendo cada vez más. No sé si visteis las imágenes que salían de Benidorm con las olas que sacaban en los medios de comunicación que había hecho Greenpeace, ¿no? Que eso es lo que están diciendo en la mayoría de los científicos sobre cómo está avanzando el cambio climático. Es que en Bangladesh
gran parte de los arrozales de Bangladesh, elemento fundamental, ¿sabes?, para su supervivencia, se están llenando de sal por las crecidas de los mares, por el calentamiento global. O nos planteamos que Europa debe tener una política de cambio de sistema productivo, o no podemos salir de esta. Y es que el problema es que la vuelta atrás cada vez está siendo más difícil según avanzamos. Por eso es tan de urgencia social poner frenos a eso, cambiar de modelo productivo. Y para eso, elementos fundamentales de la vida deben de estar asegurados por ley. No pueden estar bajo el control privado. Y eso lo debemos de asegurar a nivel europeo. Por eso cuando hablamos de un proceso constituyente a nivel europeo, no solo hablamos de democratizar las instituciones, sino también democratizar la economía a nivel europeo. Hay que democratizar, por ejemplo, que la energía es un bien común de todas, no solo público, sino común, que nos afecta a todas, que el agua es un bien común y no se puede mercantilizar, no pueden jugar con nuestras vidas, que es necesario invertir la situación actual de la política económica en el terreno laboral. ¿Os acordáis lo que decía Díaz Ferrán? ¿Os acordáis más o menos, no? Trabajar más y ganar menos. Esa es la política que nos están aplicando en el sur de Europa. Trabajar más para cobrar menos. Es verdaderamente irracional que con 6 millones de parados aumentemos la edad de jubilación y aumentemos las horas del trabajo. Lo que habrá que hacer es repartir el trabajo para trabajar menos, para trabajar todos y evidentemente repartir la riqueza. Y eso no lo podemos hacer solos en el Estado español. Debe ser una política coordinada a nivel europeo. Porque las políticas que nos están aplicando en régimen laboral están coordinadas por las élites a nivel europeo. Y nosotros tenemos que dar una respuesta europea. Por eso vamos a Europa. Por eso vamos a Europa. Para intentar hacer un reparto del trabajo y un reparto de la riqueza. Para asegurar la inviolabilidad y el bien común de servicios básicos como los que estábamos viendo antes, pero también como la sanidad, como la educación. Antes hablábamos, por ejemplo, de la Troika. ¿Alguien sabe quién compone la Troika? Porque se habla así como de la Troika y tal. La Comisión Europea, la Comisión Europea y el FMI. El FMI. ¿Quién es el FMI? Un organismo internacional, un organismo internacional, un organismo internacional. ¿Y quién lo elige? Nadie. Que yo sepa democráticamente, no sería. No, o sea, digo, lo votamos a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo. Vale, o sea que a la Troika no le vota nadie de nosotros, al menos. Vale. ¿Sabéis lo que dijo el FMI, por ejemplo, por poner una cuestión sobre la sanidad? ¿Sabéis cuál es lo que dijo el FMI sobre España? Hace un mes y medio más o menos. Que había un riesgo sistémico de que en este país viviéramos más de lo esperado. O sea, que el riesgo sistémico para la economía española es que nos jubiláramos y no muriéramos. O sea, que después de trabajar no nos fuéramos a morir directamente. Esa es la gente que está haciendo las políticas que rigen ahora mismo el sur de Europa. Esos son la Troika. Alguien que nadie elige y alguien quiere que nos muramos después de trabajar. Contra eso hay que ir a Europa. Para decir ya basta. Para eliminar eso. Porque hay cosas que son sencillas, pero se nos intentan buscar como complejas. Por ejemplo, ¿quiénes son los mercados? ¿Os acordáis cuando estaba la prima de riesgo por aquí, todo arriba y tal? Y la gente decía, no, es que los mercados, que modificamos el artículo 135 para tranquilizar a los mercados. Yo no sé si os lo preguntáis, pero yo veía el telediario y me preguntáis, ¿quién coño son los mercados?
Te ves como una especie de monstruo del Leviatán a donde solo le tienes que entregar niños para que se calmen. Y nunca se calman, evidentemente. ¿Quiénes son los mercados? Fondos de inversión. Bueno, son un poco de todo, sí, realmente. Como nadie les pone... De hecho, sería el broker ese que salió en la BBC, que luego tuvo que pedir perdón, ¿no? Diciendo, no sé si lo visteis el vídeo, os lo recomiendo, diciendo que cada vez que haya más crisis, ellos ganan más, ¿no? Esos son los mercados. ¿Y por qué nadie le pone coto a los mercados? ¿Quién rige el tema de la prima de riesgo? ¿No habéis oído eso de que nuestra deuda se iba a convertir en un bono basura? Que nos habían bajado de la triple A y que nos habían bajado a BBB y a CCC. ¿Alguien lo ha visto? ¿Quién lo hace eso? Las agencias de calificación. ¿Y quiénes son las agencias de calificación? Son como... Standard & Poor's. De hecho a esa gente cuando quieren las ponen de ministros o incluso de primeros ministros, como en Grecia. Por ejemplo, de Guindos. ¿Sabéis dónde trabajaba de Guindos? Sí. ¿En dónde? Se llevó su buenos 12 millones de euros. ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde trabajaba de Guindos? Lehman Brothers. Y se llevaron 12 millones de dólares cada uno. Así, en su bolsillito. Entonces, yo os hago otra pregunta. ¿Vosotros creéis que en Alcalá los semáforos tienen poder? Los semáforos, los que rigen los... ¿sabes? Tienen algo de poder, tienen, ¿no? Regulan el tráfico. ¿Y si los privatizan? Aquí teníamos una esperanza que estaba en ellos, ¿sabes? Pero si los privatizan, ¿y cuál sería el poder de los semáforos? Tenemos una preparación previa de que hay que guardar ciertas normas dentro de la circulación. Pero si estuvieran privatizados, igual, yo creo que serían un pelín más peligrosos, porque ahora es aleatorio, ahora se pone en verde y tal, pero tú imagínate que es privado y yo quiero pasar, aunque esté en rojo y le pago dinero, y se pone en verde. Lo que hay es un caos circulatorio del copón, porque al final pasa el que pone dinero, ¿no? Pues es que las agencias de calificación, en teoría, son como los semáforos económicos. Los que te dicen, esto es un bono de mierda. Usted no invierte aquí, es peligroso, de alto riesgo. El problema es que nadie se ha planteado hacer unos semáforos públicos en Europa que controlen a los malditos mercados. Nadie. O nadie se ha planteado que hay que controlar los paraísos fiscales en Europa. O nadie se ha planteado un elemento así, tan mínimo, como que hay que coger a su hija y decirle, se acabó el secreto bancario. ¿Por qué se van a su hija? O sea, nuestros sopranos, o sea, los que están aquí, estos de que tienen 1,5 millones de euros y no se acuerdan, ¿dónde lo habían metido? ¿Sabes? ¿Eso es por qué se van a su hija? Por ejemplo, ¿sabéis que Luxemburgo está prácticamente considerado también como un paraíso fiscal? ¿Quién era el que iba a presentar el Partido Popular Europeo de candidato? Os lo he dicho antes. Juncker, ¿no? Y fue el primer ministro de Luxemburgo, del paraíso fiscal. Ah, está bien, ¿no? Es toda una declaración de intenciones, cuanto menos, ¿no? Esa es la Europa, en cierta medida, a la que vamos a convertir. Una Europa a la que nadie vota. Pero una Europa que nos condiciona materialmente nuestra vida y las políticas cotidianas que tenemos aquí. Que habla de pensiones, que habla de política laboral, que habla de política energética, que habla, por ejemplo, de un elemento tan fundamental que salió hace poco, de que el modelo de construcción de la Unión Europea había asesinado a más de 19.000 personas en los últimos 20 años que habían intentado entrar en este país a buscar una vida mejor.
desiertos, en pateras, en esas fronteras que Europa cada vez más se las subarrienda a dictaduras, porque se las subarrendamos a dictaduras como la marroquí o la argelina, o como lo hacíamos a la turcina, a la libia, eran dictaduras y las subarrendábamos por dinero, ha causado miles de muertos por intentar entrar a buscar un futuro mejor. Y eso, en cierta medida, para un país de emigrantes como hemos sido siempre nosotros, se está volviendo también en nuestra contra. ¿Qué era lo que siempre decían de Europa? Una de las cosas buenas que decíamos siempre de Europa. No eran los Erasmus y no era el Interrail. ¿Cuál era? Eliminación de las fronteras, ¿no? El primer ministro francés, Manuel de Valls, que dicen que es catalán, está expulsando a europeos. Está expulsando a romaníes, a gitanos europeos. ¿Sabéis que en Bélgica están planteando expulsión de españoles? Y que en Alemania se lo están planteando. Libertad de fronteras, ¿no? De mercancías, por Dios. De momento no somos considerados del todo mercancías, un poco sí, pero no del todo. Y cuando sobramos, nos echan. ¿Cuánta gente conocéis? Vecinos, amigos, primos, que se hayan tenido que ir de aquí, de Alcalá, a buscar un futuro mejor. Yo conozco a 15 colegas míos que se han tenido que pirar. ¿Qué les vamos a dar? Lo mismo que les hemos ofrecido a toda esa gente que ha intentado entrar aquí a buscar un futuro mejor. Nos presentamos a Europa también, no solo para recuperar un país a donde puedan volver toda esta gente, todos esos familiares y amigos nuestros, sino también para recuperar una Europa que elimine las fortalezas y que sea una Europa solidaria, que sea una Europa acogedora para todos y para todas, que respete los derechos humanos más fundamentales. Para eso nos estamos planteando ir a Europa, para este tipo de cuestiones. Y bueno, como hay que dejar tiempo para el debate, no sé cuánto tiempo llevo, estamos ahí. Hay que dejar tiempo para el debate, que ya llevo mucho tiempo, pues en cierta medida, a mí me gusta terminar con una frase que es normalmente Teresa Forcades, que es una monja benedictina, escribía en un libro que edité yo, por eso soy lo de gestor cultural, que a veces sí, porque trabajo en una librería, pero también edito libros y organizo actos culturales, fundamentalmente teatrales, por eso digo lo de la gestor cultural. Tengo un libro que lo recomiendo, se llama Sin Miedo, en una conversación, y ella decía que los proyectos emancipadores suelen tener un 99% de posibilidades de fracasar, porque lo hacen personas. Y a mí me gusta decir que, aunque tengamos un 99% de fracasar, tenemos un 1% de ganar, de conseguir. Y tenemos un 1% de posibilidades más de ganar que si no lo intentamos. Yo lo que os propongo no es que votéis el 25 de mayo a Podemos, que también, sino sobre todo que luchéis, que os organicéis, que trabajéis, que discutáis con Podemos y con cualquier otro para pelear por ese 1%. Porque ese 1% nos pertenece. Tenemos que ir a por él. Tendremos que dar un paso al frente e ir a por él. Eso es lo que os estoy planteando personalmente en toda intervención que hago. Luchemos para el 1%, porque es nuestro. Porque no nos pueden arrebatar la posibilidad de soñar de que otra Europa es posible, de que hay alternativas. Si nos quitan eso, hemos perdido antes de empezar. Que no nos quiten las ganas de soñar, que conquistemos ese 1%. Muchas gracias.
aquí, os pasamos el micrófono y al final preguntas a todas las personas que pueden escuchar, ¿vale? Así que pues, candidatos a hablar. Venga, animamos. Siempre puedes amenazar con que si no seguimos hablando. Eso es. Acerca, por favor. Buenas tardes, yo soy Juanillo, un educador de barrio y agradezco a los compañeros de Podemos que tengan la buena idea de estar en este espacio, ¿no? Que muchas veces es muy olvidado por toda la gente de Alcalá. Ese espacio pues, es muy interesante pero olvidado. Yo le quería preguntar al compañero, que me parece muy interesante las dos intervenciones, pero que me llevó cierta dificultad de entender un poco todo lo que se hace. Nosotros estamos trabajando con jóvenes, con niños, con la familia y con la gente del barrio y ¿qué les puedo contar? Nosotros estamos trabajando un poco para contarle a uno a Europa que, bueno, luchar por otra Europa me parece que es un paso de gigante, ¿no? Y no sé si he entendido bien o no lo he entendido bien. Desde las dificultades que tenemos nosotros con las familias que trabajamos y con los chavales que trabajamos, no sé si como una actividad o una actuación intermedia, también en vuestro mensaje habláis de reducir la pobreza, hablar también de la pobreza energética, del trabajo de la discriminación, de una renta mínima posible, en general un poquito más alta, pero hacia una Europa alternativa diferente, me parece que puede ser a medio o a largo plazo. En este momento veo como muy lejos las propuestas son que a lo mejor en un buen interés planteáis, ¿no? Entonces, ¿cómo planteáis vosotros ese paso intermedio para que nosotros nos podamos llevar a la familia, que podamos llevar a los jóvenes a hablar de una Europa en la que se pueden dar dando esos pasos para ir consiguiendo una Europa diferente, ¿no? Gracias por la intervención. Pero más palabras, ¿no? Sí, mejor sí. Que hable. Sí, pero ver que si no, vamos. Bien, yo la verdad no sé cómo decirlo. O sea, lo que hemos contado, claro que el tema hoy era Europa, pero de alguna manera lo que se ha contado para mí se diferencia mucho del diagnóstico que yo hago de estas elecciones y de lo que yo les estoy diciendo a las personas con las que les digo atención a Podemos, es importante votarlas. O sea, tengo la sensación de que por un lado, hemos sido siempre supercríticos de Europa, en Europa no se consigue nada, el Parlamento Europeo sirve para muy poco, está todo amañado, es poco democrático, pero cuando entramos en el juego electoral, parece que tenemos que convencernos a nosotros mismos de que sí, es que sí que importa, ¿vale? Y pasamos a decir, pues, cosas que son verdad, pero que, como acaba de decir Juanillo, pues, parece que suena como muy a largo plazo. Pues vamos a ir a Europa, vamos a conocer amigos y va a ocurrir magia y vamos a cambiar. Y entonces, eso a mí me genera un poco de... ¿Pero Europa valía para algo o no? ¿Es en el corto plazo o en el medio? El diagnóstico que yo hago es mucho más en clave nacional. ¿Por qué son importantes estas elecciones? O sea, vamos a ganar un puñado de parlamentarios que para mí en Europa van a hacer poco. Desde luego no elegir al próximo presidente de la Comisión. Para mí vamos a tener unos parlamentarios que van a tener un acceso mayor a medios de comunicación, que van a demostrar que otro tipo de política es distinta, que van a renunciar a unos salarios que para la población son excesivos y sobre todo van en estas elecciones, que son las únicas proporcionales que hay en España, van a tratar de demostrar que se pueden conseguir votos. ¿Esto para qué va a servir? Para mí va a servir para que en las próximas elecciones, las municipales, la gente se pueda animar a empezar a cambiar las cosas a nivel municipal. Las nacionales ya sabemos
que por la delimitación por provincias, etcétera, el sistema electoral está trampeado, ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes las municipales? Pues precisamente para empezar a construir desde abajo una alternativa que probablemente ni siquiera en las elecciones vayamos a tener ninguna posibilidad. Entonces, para mí, lo plantearía de alguna manera mucho más en clave nacional. O sea, ¿por qué? Y estratégica. ¿Por qué son importantes estas elecciones? Para seguir creciendo, para dar los primeros 3 pasos y poder seguir dando los siguientes. No sé. Entonces, era por contrastar. Entiendo que a lo que veníais era explicar más temas de Europa, pero creo que yo esto lo veo mucho más. Es decir, no, este es un primer paso para seguir luchando en nuestros municipios y que en cada ciudad de España los movimientos sociales, con las siglas de Podemos o las que sean, pero van a reclamar gobiernos municipales, que eso sí que es posible. Y eso. Hay 2 y 3. En línea con lo que comentaba nuestro compañero, un país tiene dos políticas económicas para llevar adelante el buen funcionamiento del país. Tiene las políticas económicas y las políticas fiscales. ¿Qué se ha hecho desde este neoliberalismo? Nos han intentado quitar ambas políticas. Se hace desde Europa y nos ha quitado la soberanía en los diferentes países de Europa. La política económica se ha llevado al Banco Central Europeo, una institución, como hemos dicho, que no la votamos los ciudadanos, se ha centralizado con el euro y ese Banco Central Europeo es el que hace las políticas y nos quita la soberanía a nosotros, porque el Banco Central Europeo es el que decide los tipos de interés que tenemos, el Banco Central Europeo es el que decide el dinero en circulación que hay en cada uno de los países de la Unión Europea y ese que decide al fin y al cabo tiene un peso importante en nuestras vidas. Desde la política fiscal, ¿cómo nos han quitado la política fiscal? ¿Cómo nos han quitado que un Estado pueda decidir una política fiscal expansionista para, en casos como este de crisis, mejorar la situación económica de los ciudadanos? A través de la deuda. La deuda es la forma de decirnos, no os endeudéis y si os endeudáis, los mercados no os van a prestar para que podáis tener vuestra bienestar, digamos. Por eso se hacen los recortes. Una de las cosas que sí que me gustaría plantearos es, ¿sería factible, por ejemplo, hacer un banco, o sea, salir del Banco Central Europeo y volver a hacer un Banco Nacional Español en el cual seamos nosotros los que decidamos las políticas económicas que podemos llevar a cabo, para poder volver a llevar esas políticas, tanto económicas como fiscales, a los ciudadanos? ¿Más? Hola, yo me llamo María José. Hace 30 años votar a los verdes era tan exótico como votar hoy a Podemos. Sin embargo, si no hubiese habido gente que hubiese votado a los verdes hace 30 años, seguramente hoy pues no sería una fuerza política potente en países como Alemania, ¿no? Con lo cual creo que es un camino hacia el 1% del que hablabas tú antes. Pero sí que es verdad que hay otros partidos políticos pequeñitos que están surgiendo, como Podemos, que, bueno, pues lo que voy investigando sobre ellos, lo que voy encontrando, el discurso me parece muy parecido. O sea, no me está resultando nuevo lo que habéis explicado con respecto a otros. Entonces, como seguro que los conocemos, porque nos conocemos todos al final, mi pregunta es si se está pensando en algún tipo de coalición entre estos partidos que, bueno, luego tendrán sus elementos diferenciales cada uno, pero donde hay un pensamiento que sí que, bueno, que sí que tiene bastante, ¿no? Quizá por esto de que al final sumar pues sirve para mucho más que andar por ahí cada uno por su lado, entendiendo que también lo diverso, lo plural es muy rico, ¿no? Entonces, un poquito es eso. No, bueno, pues si os parece, paso el micrófono a los invitados y que daré el deseo. Si hay más tiempo, pues 2 o 3, ¿vale?
bueno, a ver, no, a ver, yo creo que quizás todo está relacionado más o menos con lo de los partidos, lo dejo a Miguel, porque yo no estoy metido tanto en esto. Vamos a ver, bueno, está claro que estas elecciones son al Parlamento Europeo, pero ayer mismo también salió un sondeo que para el 75% de la población se analizan en clave española, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y claro, que eso olvida también, o sea, las dos primeras intervenciones. Yo creo que, claro, ahí hablaría más de otra Europa que de base Europa, ¿no? Es decir, creo que el problema es que hay tal grado de interdependencia económica, monetaria, ¿no? Que se ha generado a lo largo de estos decenios, ¿no? Que no podemos pensar en una salida a escala nacional estatal, diríamos, ¿no? Que hay que planteársela, como algún colega hablaba, jugar con una escala móvil de espacios, ¿no? Nos tenemos que mover en el espacio local, en el espacio catalán, en el espacio vasco, en el espacio a escala de Estado español, en el espacio europeo, ¿no? Y en el espacio mundial, como nos movíamos en el movimiento antiglobalización, ¿no? Pero vamos, en lo que estamos, yo creo que hay unos colegas también, economistas sobre todo, que plantean en ese sentido cuál sería la estrategia deseable. Es decir, la estrategia deseable sería, por supuesto, preocuparnos fundamentalmente por el arraigo local. Es decir, está claro que una fuerza como Podemos aparece hoy, de alguna manera, con la ventana de oportunidad abierta gracias al 15M, las mareas y demás, ¿no? En el marco de una crisis de régimen y aprovechando unas elecciones como las europeas con un sistema proporcional y una circunscripción única, ¿no? Y que lo ideal sería que sirviera para demostrar que es posible desestabilizar el actual sistema de partidos, ¿no? Y meterse dentro de las instituciones, pero ya digo, para romper con el bipartidismo desde, bueno, pues desde ser exponente de los movimientos sociales, ¿no? Y que eso nos sirviera luego para ir confluyendo con otras fuerzas a escala tanto local, regional, nacional, como a escala europea, ¿no? Pero en ese sentido, claro, precisamente dado un tal grado de interdependencia, para lograr victorias parciales significativas en problemas como la deuda, en lo que es desobedecer al pacto fiscal, desobedecer a la troika, yo insisto en lo que decía antes, una relación de fuerza solo a escala de un Estado no va a ser suficiente. Entonces lo que plantearíamos sería una estrategia de proteccionismo social de extensión, ¿no? Es decir, si realmente llegáramos a estar en un gobierno, que no creo que sea posible, por supuesto, a corto plazo, pero por lo menos condicionar, ¿no? Si pudiéramos condicionar a un gobierno como el español, si en Grecia pudieran condicionar al gobierno que hubiera allí, sí se podría ir dando pasos hacia otra Europa. Es decir, lo que se plantea es decir, lo que ha habido ha sido una construcción de Europa por arriba, desde los ejecutivos de los gobiernos y de los grandes lobbies de presión. De lo que se trata es de sí un camino más lento, más desigual, de construcción de otra Europa, pero claro, desde la relación de fuerzas que se pueda ir logrando a escala de cada país, ¿no? Y bueno, pues es verdad que es más complicado, y si no habláramos de Europa, sino en general de Podemos, claro, ahí lo importante es ver cómo nuestra tarea es ofrecer por lo menos un nuevo proyecto a escala española europea frente al agotamiento de lo que, como utilizan la jerga esta de los relatos, de lo que ha sido el relato, es decir, el relato del régimen de la transición y de la Europa solución se ha agotado, ¿no? Nuestra tarea es ofrecer otro relato alternativo, respondiendo que es posible avanzar hacia una democracia real, hacia esa democracia de los bienes comunes, pero siendo conscientes de que solos no podremos
podemos realmente avanzar en ese camino, porque habría una santa alianza de fuerzas contra nosotros, ¿no? Bueno, incluso ahora que recordábamos la Revolución Portuguesa, vino un colega, Francisco Alonso, hace poco, claro, no olvidemos la contrarrevolución que hubo frente a esa revolución. La OTAN, la socialdemocracia alemana, en aquel entonces, ¿no? Y demás, ¿no? Y lo que pasó con la situación española, con mayor razón ahora, cuando se ha producido ese grado de interdependencia que antes no existía. Entonces, bueno, respecto a lo que dices, no doy la receta, pero creo que nuestra tarea es esa, de, bueno, pues que queremos reconstruir una Europa, pues, digamos, no solo para defender las conquistas sociales anteriores, sino realmente, como también decía Miguel, pues para plantear otro modelo energético, porque España se ha quedado sin modelo productivo, ¿no? Se ha agotado abiertamente, ¿no? Y bueno, entonces claro, en el caso del banco que tú decías, claro, hay propuestas que dicen, podría haber una moneda común, es decir, tener un banco propio sería para emitir moneda. Claro, por lo tanto, el problema es qué pasa, volvemos a la peseta. Entonces, claro, ese es el problema, es decir, que hay economistas que plantean combinar una moneda propia con una moneda común. Es decir, que pudiera haber, pero vamos, desde mi punto de vista, lo lógico, claro, ¿qué pasó con el euro? Que no era, como denunciaban los economistas entonces, no era una red monetaria óptima. Se sabía que había grandes desequilibrios y cuando llegara la crisis habría esos choques asimétricos que hemos visto. Entonces, claro, se trataría de buscar al menos una moneda común entre los países relativamente afines desde el punto de vista económico, social, y que pudieran también, de alguna manera, bueno, pues beneficiarse mutuamente de sus exportaciones y de sus importaciones con una moneda común, ¿no? Y bueno, quizás a lo mejor con una moneda también propia para, digamos, para un mercado más local. Yo no soy economista, empecé la carrera, pero la dejé y me pasé a política solo. Pero yo creo que esas propuestas existen, podrían ser viables, pero claro, para eso hace falta gobiernos con pueblos detrás, ¿no? Dispuestos a asumir los riesgos, ¿no? Pero está claro que hoy el euro actual está sirviendo fundamentalmente a la economía alemana, al poder financiero alemán fundamentalmente, está sirviendo a las grandes transnacionales, ¿no? Y está perjudicando abiertamente a los países endeudados, ¿no? Es decir, lo deseable sería, claro, si fuéramos una gran potencia, pues sí, podríamos romper con el euro. El problema es que al ser país periférico, el problema es ese, cómo romper con el sistema euro que está condicionando esas políticas al servicio de la deuda, ¿no? Y en ese marco, pues sí, plantearse, o bien, bueno, transitoriamente, algunos economistas como Yanis Varoufakis y otros dicen eso, ¿no? Bueno, a lo mejor aceptar el euro como moneda común transitoriamente, pero ir generando una moneda propia para, ya digo, determinados mercados locales, ¿no? En fin, eso es lo que me atrevo a decirle, pero yo creo que ahí hay un campo abierto de experimentación posible, ¿no? Es decir, no estamos obligados a obedecer al sistema euro tal como está establecido hoy. No sé si quería responder a eso. Sería o democratizar el Banco Central Europeo o de alguna forma salir. Es que salir del euro tendría mucho más costes que beneficios. Hoy en día son esas. La otra alternativa sería democratizar el Banco Central Europeo. Para ello, desde luego, ya, claro. Sí, pero democratizar el Parlamento Europeo, ¿qué significaría? Bajo control del Parlamento Europeo. Claro, por lo menos el Parlamento Europeo pues tampoco es muy fiable, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con una relación de fuerzas electoral a escala europea, a escala de los grandes países, ¿no? Bueno, ahí yo utilizo en la marea última, el último número de la marea, pues hay los datos del número de parlamentarios en distintos países, claro, que es en función
concentración de la población. Y claro, es decir, ahí está. Es decir, el problema es que hemos retrocedido enormemente, eso lo he recordado también en el encuentro, respecto a la etapa incluso anterior a los movimientos antiglobalización. Es decir, hubo un movimiento antimástil débil pero importante, hubo euromarchas contra el paro y demás. Es decir, tenemos esa tarea de reconstruir también iniciativas a escala europea, desde los movimientos sociales, ¿no? Y ahí tendría que ser una tarea, claro, que los parlamentarios y parlamentarias de Podemos tendrían que promover, ¿no? Es decir, que junto con los movimientos sociales, pues eso, ir luchando contra esa nacionalización de la escala de la lucha de clases que hay hoy, ¿no? Desde abajo, porque desde arriba está muy claro que es transnacional, ¿no? Pero desde abajo sigue pesando solo la escala nacional estatal. Varias cuestiones. Yo creo que a mí me gusta siempre partir de lo local para ir a lo global y de los problemas que tenemos cotidianamente para intentar ver una explicación. Esta charla en un primer momento era sobre Europa, por eso algunas cuestiones y por los tiempos que se tenían y porque bueno, ya se había hecho una presentación de Podemos en Alcalá, no lo hemos centrado tanto ni en explicar qué es el proyecto de Podemos, ni en cierta medida tampoco explicar lo que era la... ¿Me escucháis? Bueno, el tema es que por eso a lo mejor, sin intentar buscar excusas, o sea que yo creo que a lo mejor sí que tendríamos que haber hecho una introducción a lo mejor diferente a la que hemos hecho, ¿no? El problema es que yo creo que sí que es verdad, yo eso que sí que lo he intentado explicar, que hay muchas decisiones que se toman en Europa que condicionan las decisiones más micro que vivimos aquí. Y eso es así, a día de hoy. Y que por desgracia esas decisiones se toman en espacios no democráticos. Claro, que el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, la Unión Europea, va a condicionar, por ejemplo, lo de las familias que tú estabas diciendo. ¿Claro? El gran problema es cómo le explicamos a esas familias que lo que se está decidiendo en un despacho, unas veces en Bruselas y otras veces en Washington, condiciona sus vidas cotidianas. O sea, eso lleva también una complicación clara, no solo explicar cómo es el entramado de la Unión Europea, sino cómo esas políticas condicionan lo que estamos viendo diariamente, ¿no? Yo creo que eso es una labor pedagógica que vamos a tener que hacer. Y yo creo que la mejor forma es partir de lo local. Por eso yo creo que el tema de las elecciones municipales que se han tocado aquí son evidentemente fundamentales. Pero también tenemos que entender que por muchos gobiernos municipales que tengamos, que tenga Podemos, es muy posible que podamos condicionar muy poco las políticas macro que se hacen. Claro, y esas sí que van a condicionar la capacidad de política municipal que tengamos. O sea, que la correlación que tenemos que mantener en ese sentido es fundamental. Por eso creo que remarcar en toda intervención que Podemos no nace para intentar ser una opción que se repliega a lo nacional o a lo estatal y que solo ve ahí su marco de actuación, es fundamental. Comprendiendo que un cambio de otra Europa alternativa y por ende necesaria no lo podremos hacer con estas elecciones, eso es evidente. Y cuando hablamos de ir a buscar amigos a Europa y amigas, no es simplemente un grupo, meternos en un grupo parlamentario o en otro, sino lo que decía Jaime al final de la intervención, ser un facilitador de conexión entre movimientos que planteen desde la base otra Europa necesaria. Porque eso ha existido. O sea, yo participé desde el inicio de los movimientos antiglobalización. Fui a las cumbres de Niza, de Génova, a los foros sociales alternativos europeos en Florencia, en París, el de Londres no fui, por eso no lo cito, pero sí el de Atenas, por ejemplo, ¿no? En donde antes había una conexión de los movimientos sociales mucho mayor que ahora.
Y yo creo que eso es una debilidad. Y una opción como Podemos tiene que facilitar esa conexión de experiencias que se están viviendo. Yo hace poco estuve en Atenas debatiendo con gente de Syriza y con gente de movimientos sociales que hablaban de procesos de autogestión y de cogestión que están haciendo de empresas que los empresarios se han ido y los propios trabajadores los han cogido, los han puesto en funcionamiento, incluso de temas de hospitales, que eso sí que modifica las relaciones cotidianas que vivimos y nuestras cuestiones materiales diarias. Es fundamental que esas experiencias puedan tener un espacio aquí. Y para hacer ese nexo de unión, yo creo que Podemos, en el Parlamento Europeo, puede tener una utilidad muy grande. Yo creo que eso para mí es un elemento fundamental. Recuperar ese internacionalismo solidario que es imprescindible para que podamos construir no solo otra Europa, sino también otra Alcalá de Henares. O sea, que ver esos dos perfiles siempre, de lo local a lo global, para mí es esencial, pero si estamos trabajando con familias en riesgo de exclusión social, tener la información de cómo lo están haciendo en Grecia, con un proceso de pauperización de la sociedad mucho mayor que el que tenemos aquí, yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Y así lo podríamos coger con muchas cosas, como el tema de la lucha que se lleva contra la privatización del agua en Atenas, o sea, que hay elementos, yo creo que incluso la creación de transportes comunitarios, cuando ha sido eliminado lo que antes era el transporte público, y cómo lo han hecho incluso algunos municipios griegos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pues yo creo que esas experiencias son fundamentales, que sean conocidas, que se puedan coordinar y que puedan tener una expresión no solo en el Parlamento, sino también en los diferentes sitios, porque al final eso es lo que puede construir otra Europa. Otra Europa no se va a construir desde el Parlamento Europeo, sino desde un cambio de las correlaciones de fuerzas, también a escala nacional y estatal. Y por eso nosotros entendemos las elecciones europeas como la primera vuelta de las estatales. Eso es fundamental. Y cuando hablamos de acabar con el bipartidismo, no es acabar con el bipartidismo en las elecciones europeas. No, ni muchísimo menos. Son las municipales y son las estatales. Pero si no empezábamos a las europeas, era imposible jugar esa partida. Porque nosotros hacíamos una reflexión fundamental. El 15M, en cierta medida, abre una ventana de oportunidad, genera una impugnación intuitiva del régimen del 78. Y necesitamos construir una impugnación estratégica del régimen, porque el régimen, aunque está muerto, como un zombi, sigue andando. Entonces, el zombi, si te pilla, te convierte en zombi. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si los partidos pactan con el régimen, se pueden convertir en zombis del régimen también. Y veíamos que había una opción muy plausible de que, si daban los números, se pudiera generar un gobierno que cerrara la ventana de oportunidad que el 15M abrió. Esa es mi lectura. Y para mí, por ejemplo, ese es el gobierno Partido Socialista Izquierda. No el Partido Popular PSOE, ¿no? Como es lo que se está intentando ahora vender. Porque el eslabón débil del régimen del 78 es el Partido Socialista y no el Partido Popular. El que está en descomposición electoral a día de hoy. Entonces, si nos queremos plantear eso, acabar con el régimen del 78 y con lo que son ahora mismo las instituciones zombies del 78, tenemos que golpear al bipartidismo. Y para eso no se puede pactar con el bipartidismo, con el PP-PSOE, comprendiendo que Podemos tiene que entrar cualquier votante del PSOE y del PP, cualquier votante que quiere que la crisis no la sigamos pagando los mismos, cualquier votante que no quiere seguir viendo cómo la casta nos sigue robando a todos. Porque cuando privatizan la sanidad, no solo lo hacen por una cuestión ideológica, sino porque se la están vendiendo a sus colegas. Porque están, como decía Zaplana, en política para forrarse. Y el tema es que no solo se forran esos políticos malvados. El problema no solo son los políticos malvados, sino los que corrompen a esos políticos malvados, que son los que verdaderamente se llenan los bolsillos.
Y lo que plantea Podemos en ese sentido es que si no haces política, si nosotros no hacemos política, la política la hacen por nosotros y contra nosotros, como llevan 30 años haciendo. Lo que es Podemos es llamar a hacer política, a que todas y todos hagamos política. Eso es lo que yo entiendo como un pueblo valiente, un pueblo que es decidido a hacer política para que no la hagan contra nosotros y podamos decidir cuáles son las necesidades y las alternativas que hay que buscar al actual rapiña y estafa que estamos viviendo. Con el tema de los partidos, Podemos se planteó no como un nuevo partido político, no como una nueva sigla, sino como un método y un movimiento político. Un método para alcanzar no la suma o la unidad de los partidos, sino la unidad popular. Y para eso decíamos una cuestión muy sencilla: que decida la gente. Que basta ya de que se sigan reuniendo las diferentes camarillas o dirigentes de los diferentes partidos en una mesa camilla para repartirse los puestos en una lista electoral. Que eso lleva 30 años fracasando. Que a lo mejor lo que hay que hacer es que la gente se siente interpelada en un proyecto político y que decida todo sin tener que estar afiliado al mismo. Que el 15M nos ha demostrado que otra forma de hacer política no es que sea necesaria, es que es impepinable si queremos cambiar las cosas. Entonces, nosotros, tanto a partidos pequeños como grandes como medianos, que estaban en contra de las políticas de recorte, austeridad, que nos aplica la troika y nos obliga a hacer la troika, dijimos, nos vamos a reunir con todos y les vamos a plantear dos cosas, o dos modelos, que nosotros entendíamos que era que decida la gente, que es unas primarias abiertas y ciudadanas en donde pudiera participar todo el mundo y que el programa lo propusiera la gente y lo votara la gente. Y eso es lo que hemos propuesto. Incluso hemos dicho, no pasa nada, si estas no puede ser, serán las siguientes. Y que quien tenga una fórmula diferente a las primarias de un programa participativo que sea que la gente decida, que lo proponga. Y si a la gente de los círculos de Podemos le parece bien, lo haremos. Yo creo que eso es un elemento para nosotros fundamental. Y también entendemos que todo voto que se emita el 25M contra la troika lo haremos nuestro, aunque no sea con la papeleta de Podemos. Todo voto que esté contra los recortes y contra austeridad y que plantee otra Europa, para mí será un voto nuestro. Yo creo que eso es un elemento también fundamental. No podemos entrar en una competencia electoral si al día siguiente vamos a tener que seguir hablando y entendiéndonos. Tenemos que hablar de cooperación y no de competencia en ese sentido. Sobre el tema del Banco Central, yo creo que Jaime más o menos ha dicho algunas fórmulas. A veces parece quimérico plantearnos la democratización de cualquier banco, sea central o medio pensionista. O sea, parece muy raro. O sea, de hecho, en nuestros estándares normalmente no suena como posible, ¿no? La democratización de un banco central. Pero yo creo que por lo menos, lo que sí que nos podemos plantear es que tiene que tener algún control del Banco Central, porque ahora mismo no lo tiene. Igual algún control ciudadano. Yo creo que es un elemento que se tiene que poner y que incluso el Parlamento Europeo lo está poniendo encima de la mesa. El dossier de la marea planteaba estos temas y cómo los diferentes grupos parlamentarios europeos se lo estaban planteando en ese sentido. Para mí, todo lo que planteaban era profundamente insuficiente. Pero es que el problema es que creo que con el Banco Central Europeo lo único que podríamos sería derribarlo y construir algo nuevo. De todas formas, como sabéis, ni siquiera el Banco Central Europeo, que es algo que normalmente no se suele decir, no puede ni siquiera prestar a los países. A los estados. O sea, un banco central que ni siquiera puede prestar a los estados es un banco realmente ineficiente para atajar, como estamos viendo ahora mismo,
elementos de la crisis de la deuda soberana, que no pueda comprar deuda, por ejemplo. O sea, son elementos que yo creo que se tendría que poner encima de la mesa y que al final condicionan la política cotidiana, porque sin capacidad de compra de deuda tienes que ir al mercado privado de la deuda, que supone unos intereses mucho más altos, que al final da cuestiones como que la mayoría de los bancos españoles estén obteniendo la mayoría de sus beneficios gracias a la deuda española. Traducir, que Bankia, la mayoría de los beneficios que ha tenido en 2013 Bankia, son por los intereses de la deuda española que en gran medida ha generado. Claro, esas incongruencias, para cualquier persona normal, son la política cotidiana a escala europea. Y contra esa política del sinsentido común, lo que hay que aplicar es una política del sentido común de mayoría que hable de más democracia como un elemento de expropiación, de la expropiación del poder que tienen unos pocos para que el poder lo tenga el demos, el pueblo. Y eso es lo que en cierta medida se está planteando Podemos cuando habla de democracia, un elemento expropiatorio. Bueno, pues vamos a ir terminando ya porque tenemos que ir a menos cuarto, pero ya que tenemos que ir con el cable. Pues tenemos que ir a menos cuarto, que creo que son ya. Tan solo deciros tres cosas, ¿vale? La primera, vuelvo a recordar que en nuestros canales de Facebook y Twitter, Círculo Podemos Alcalá de Henares, ahí estamos publicando constantemente la convocatoria de las asambleas. Así que a la próxima, espero a muchos y muchas que estén aquí, pues a la próxima a veros y que participéis. La segunda cosa, ahora cuando salgáis, detrás de una compañera bien baja ahí sentada en una mesa, y en el círculo estamos buscando apoderados, personas que quieran inscribirse como apoderadas de Podemos para el día 25 de mayo. Así que si a alguien le interesa, a la compañera que está a la salida se lo dice. Y la tercera, también tenemos merchandising que no vendemos, pero sí aceptamos voluntad. Así que y eso es bastante importante porque nuestra financiación no es de los bancos, va por una vía así. Muchas gracias para todos y a todas por asistir, gracias a Jaime y a Miguel por aceptar la invitación y ya espero ver